Bienvenidos al canal del Instituto de Profesionalización Estomatológica. Esta vez nos toca compartir precisamente el examen extraoral. Bueno, dentro de este examen extraoral debemos nosotros entender que el examen de la cara es una parte fundamental de la exploración diagnóstica, ya que el tratamiento ortodóntico tiene como uno de sus principales objetivos mejorar el aspecto facial. Existen factores subjetivos que pueden valorarse al realizar este estudio morfológico, donde el defecto puede ser visto y calificado de forma distinta por diferentes observadores e incluso por el paciente o por la familia. Y bueno, este análisis facial depende de gran medida de nuestro tratamiento, ya que al realizar o no extracciones de piezas dentarias, podemos modificar el perfil de cada uno de nuestros pacientes. Es importante, previo a esto, realizar la exploración de cadenas ganglionares de cabeza y cuello, ya que por este medio podemos detectar o diagnosticar alguna patología presente que nos puede generar una asimetría en la persona y bueno, de esta manera darle una alternativa en diagnósticos y bueno, saber que dentro de los procesos ganglionares encontramos, bueno, diferentes regiones que nos están marcando o nos están dando una pista sobre alguna patología que se esté llevando en ese momento. Bueno, vamos a iniciar precisamente con este análisis. Es un análisis fotográfico. Nosotros podemos ver en esta fotografía al momento de trazar la asimetría del mismo paciente. Déjenme marcar el punzor perfecto. Y bueno, vamos a estar precisamente viendo una simetría en la parte del cabello en esta porción a diferencia de esta. Vamos bajando un poco. Nosotros podemos ver la altura de las cejas. Se ven relativamente simétricas. El tamaño de los ojos relativamente simétricos. Y aquí comenzamos a ver algunas diferencias en los pliegues que se encuentran a los costados de los ojos. Ahí podemos observar que de un lado se encuentran más marcados que del otro. Vamos bajando ligeramente y van viendo lo que es la parte de la nariz. El ancho de la nariz es diferente, tanto como en el lado derecho como en el lado izquierdo, y a su vez tiene mayor énfasis, o bueno, su surco nasogeniano está más acentuado en el lado derecho que en el lado izquierdo, teniendo en cuenta que tenemos estas líneas de la expresión y a diferencia del lado contrario, también tenemos estas líneas de la expresión, pero se ven marcadas o se ven trabajadas. El tamaño de la mandíbula, nosotros podemos observar esta mandíbula amplia de este lado y más redondeada del lado contrario. Y su línea media dental, bueno, podemos observar que hay una compensación en cuestión de los tercios, pero tenemos una línea media desviada. De igual manera, tenemos otra fotografía, un análisis, en el cual la nariz se encuentra en una posición un poco diagonal, lo cual puede dar el efecto de que está más grande. Igual, la inserción del cabello, también punto llamado triquion. Bueno, podemos observar precisamente líneas de expresión, hay que ver la simetría, tenemos nosotros que ver las líneas de expresión que se encuentran del lado derecho o lado izquierdo y bueno, la desviación de la línea media. De este análisis facial depende en gran medida nuestro tratamiento, ya que al realizarlo o no, en cuestión de extracciones, se puede modificar precisamente ese perfil. Un ejemplo de esto es precisamente que esta paciente es sin extracciones y paciente tratada ortodónticamente con extracciones. Nosotros podemos observar o hacer mayor énfasis en las líneas de expresión que se encuentran a los costados. Se ven más marcadas en pacientes que se realizaron extracción de premolares para los tratamientos de ortodoncia. Tenemos otro ejemplo en el cual podemos observar que esas líneas de expresión están
más acentuadas en el después que ya recibió tratamiento con extracción, al antes que todavía no tenía extracción de premolares. Pero bueno, no todo es malo. En este caso, cuando se realiza un diagnóstico, podemos observar que el perfil del paciente puede mejorar, siempre y cuando se tenga un perfil adecuado y un buen diagnóstico. Y bueno, el examen frontal va a ser precisamente la clave para el diagnóstico. Las complicaciones ortodónticas casi siempre se originan por errores de diagnóstico y no de fallas en la mecanoterapia de los tratamientos. Después de obtener la información de tal clínica preliminar, la evaluación continúa con examen de la cara, vista de frente y de perfil. Por lo cual se va a instruir al paciente para que se siente derecho y mire al horizonte. En este caso, vamos a nosotros estar llamando a la posición natural de la cabeza, la posición en cual llega el paciente, sin forzar absolutamente ninguna musculatura. Vamos a tener también en cuenta lo que vendría siendo la vertical verdadera, que es perpendicular al piso, y la horizontal verdadera, que es paralela al piso y se define con las pupilas de los ojos, así como se está presentando en la imagen. Para poder entender precisamente estos análisis, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos cefalométricos. Columela, que lo vamos a describir como CM, el punto más anterior e inferior de la nariz. La espina nasal anterior, o también conocido como ENA. La espina nasal posterior. Vamos a tener el punto estomion, que va a ser el punto de unión interlabial de la boca, donde contacta el labio inferior con el superior. Vamos a tener la glabela, vamos a tener anation, gonion, labial inferior, labial y superior, triquion, de donde nace el cabello. Vamos a tener en cuenta también lo que es menton o mentoniano, pronasal, que vendría siendo la punta de la nariz, subnasal es la base del inicio de la nariz, y el punto no, que es un punto importante para Steiner, que es el punto medio entre subnasal y pronasal. Vamos a tener, marcar lo que vendría siendo nación, pogonio de tejidos blandos, el punto A, el punto B, punto TH, que es el punto de unión de cuello y los tejidos blandos submandibulares, el punto V, que es el punto medio entre la distancia del punto A y el punto subnasal, y el punto muy conocido que es silla, ubicado en medio de la silla turca, el surco labial inferior y el zigoma. Ahora, se comienza dividiendo la cara en dos mitades, trazando la línea media facial o vertical verdadera. Va a tener que pasar esta línea que vamos a trazar por lo que vendría siendo triquion, glabela, pronasal, columela, filtrum y mentón de los tejidos blandos, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Vamos a estar viendo en este orden que el punto triquion se va a localizar en esta porción, la glabela, punto más prominente del hueso frontal. Vamos a tener lo que es pronasal, que vendría siendo la punta de la nariz, columela, filtrum y al final mentón de tejidos blandos. Con eso nosotros podemos hacer un análisis de lo que vendría siendo la cara derecha y cara izquierda. La cara principal puede ser dividida en 3 tercios iguales a lo largo de la horizontal verdadera, y vamos a tomar de referencia el ancho del ojo derecho, el ancho nasal y el ancho del ojo izquierdo. De acuerdo con estas dimensiones, los ojos y la base de la nariz deben ser todos del mismo ancho aproximadamente. Y bueno, podemos observar precisamente en el tercio facial que tenemos el ancho ocular, el ancho nasal y el ancho
ocular del lado contrario. También podemos hacer un análisis de tercios a través de la fotografía y tomando en cuenta la cara completa, de oreja a oreja. Puede ser dividida en tercios iguales a través de la horizontal verdadera, el ancho facial derecho, el ancho de la boca y el ancho facial izquierdo. Estos tercios deberán tener una proporción 1:1:1. Proveen al clínico una idea clara de la apariencia facial y la proporcionalidad del paciente. Nosotros podemos observar precisamente en esta fotografía tomada de libro de ortodoncia contemporánea, diagnóstico y tratamiento del doctor Ezequiel E. Rodríguez, podemos nosotros estar observando precisamente que tenemos el ancho bucal y el ancho de oreja a la comisura bucal a través de la horizontal verdadera. Y se supone que en estas dimensiones debe de tener una razón 1:1:1. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de medir absolutamente lo mismo en los 3 tercios. También tenemos lo que vendría siendo la regla de los tercios verticales, en la cual la vertical verdadera va a dividir a la cara en 3 tercios faciales verticales. Vamos a tener de la parte superior o el tercio superior de triquion a glabela, como se observa en esta porción de aquí. El medio va a ser de glabela a subnasal y el inferior va a ser de subnasal a mentón. Esto es una proporción de tercios. Y bueno, para profundizar el estudio de la simetría, se va a dividir también la cara por medio de quintos. Trazando la línea paralela a la línea facial o vertical verdadera que pasen por los cantos internos y externos del ojo, por los puntos más externos a la altura del parietale o también llamado ofrión. Esta regla de los quintos va a consistir en que el ancho total de la cara equivale a 5 anchos oculares. El ancho nasal que se mide del ala al ala va a ocupar el quinto central, por lo tanto es igual a la distancia ocular intercantal, distancia entre ambos cantos o oculares internos. El ancho bucal se mide de la comisura a comisura y es igual a la distancia entre ambos limbos de medidas oculares. Estos corresponden al límite interno de la circunferencia del iris. Las asimetrías faciales pueden involucrar precisamente al tercio inferior. Y bueno, vamos a observar esta regla de quintos, lo que debería de ser 5 anchos oculares. Este tipo de análisis a nosotros nos va a permitir hacer un análisis más detallado de la proporción o el uso de la musculatura del paciente. A su vez, las desviaciones que se pueden estar manejando y las proporciones que debe de manejar de manera adecuada estos quintos. Van a existir diferentes tipos de asimetría que van desde asimetrías oculares, las desviaciones nasales y del mentón por algún traumatismo o de nacimiento, hasta el hipodesarrollo de una hemifacie, entre otras. Algunas son de carácter leve, casi imperceptibles en un primer examen del paciente. Otras son muy severas y están relacionadas precisamente con síndromes genéticos. Cuando el mentón es la única estructura desviada, el paciente presenta una simetría mandibular. Este tipo de desviaciones requiere que se adecue un estudio o se manden mayores pruebas en el cual se van a observar las líneas medias dentarias y en primer lugar se debe de definir la causa de esta simetría. Puede ser una simetría funcional o puede ser una simetría estética. Nosotros vamos a observar precisamente en este paciente que se le realiza lo que es la regla de los quintos. Se observan las medidas que pueden estar teniendo. Hay unas ligeras variaciones de 1 milímetro, pero sin embargo, a través de este análisis de quintos, podemos observar que del lado derecho del paciente en la fotografía está más pronunciado la parte del ángulo de la mandíbula que del lado izquierdo. Nosotros vemos un análisis de perfil y en el cual en ese análisis de perfil vamos a trazar lo que vendría siendo la línea estética de Steiner.
Esta línea estética nos está mencionando que los labios deberían de estar tocando ligeramente a lo que vendría siendo esta línea estética, cual el paciente no está tocando. Posiblemente nos va a dar una referencia de que la parte superior es la que no está siendo desarrollada como tal. Y bueno, aquí podemos ver en su fotografía la desviación propiamente hacia el lado derecho del paciente. Dentro del análisis radiográfico va a ser muy importante porque este a su vez se va a solicitar al paciente y nos va a permitir poder tomar medidas y poder diagnosticar si hay laterognasias. En este caso quiero que observen cómo el ángulo de la mandíbula es más prominente de este lado que de este lado, al igual que la rama de la mandíbula. Vean lo delgado que se encuentra de aquí a esta porción que de aquí a esta porción. Entonces aquí nosotros podemos estar en presencia de una laterognasia debido a la falta de crecimiento de esta rama ascendente y tal vez incluso la falta de desarrollo y crecimiento del cóndilo. En el primer caso, en lo que vendría siendo la desviación funcional, la mandíbula no presenta una simetría estructural, sino una malposición, un desplazamiento lateral cuya causa puede ser algún contacto oclusal, un contacto prematuro, una mordida cruzada o una mordida unilateral cruzada, una situación articular o una situación muscular. Las asimetrías mandibulares esqueléticas deben generalmente o se deben generalmente al crecimiento desigual del cóndilo derecho al izquierdo, lo que manifiesta con una diferente longitud de las ramas y del cuerpo, con lo que la línea media mandibular se desplaza hacia el lado de menor desarrollo. En diagnóstico diferencial se requiere de un estudio más profundo que incluye radiografías frontales, lo que vendrían siendo la panorámica, las maniobras de reposición mandibular mediante el uso de procedimientos de desprogramación, como lo menciona en la filosofía de Roth. Vamos a tener aquí presentes también lo que vendrían siendo las proporciones faciales. Y bueno, de acuerdo a estas proporciones faciales, podemos definir a la altura facial como la distancia entre la glabela y el mentón de los tejidos blandos y el ancho facial como la distancia entre los dos puntos más extensos de las protuberancias malares. Estas deben de tener una proporción del 90% o 9:10. El ancho pupilar y el ancho goniaco deben de ser alrededor del 50 y el 75% del ancho facial respectivamente. Entonces puede tener una proporción de 1:2. El ancho nasal debe de ser alrededor del 70% de la altura nasal, que vendría siendo esta. Ancho nasal a este de acá, del 7 al 10. Y bueno, el ancho goniaco, ya lo habíamos mencionado, del 75 al 10. Vamos a tener también un análisis que es el análisis de inclinación o convergencia facial. Como podemos ver en la figura 23, la inclinación o convergencia facial puede terminarse con facilidad a partir del ángulo de convergencia facial, el cual va a tener una intersección de dos líneas, lo que vendría siendo la comisura labial y la esquina precisamente de la orbícula o del ojo. Se va a trazar una línea que pase por estos dos puntos y se va a trazar línea del lado contrario en el cual las dos van a converger formando una angulación. Esta angulación debe de tener un promedio de 45 grados más o menos 5, el cual va a indicar que si el ángulo está abierto o aumentado, vamos a tener caras más anchas, mientras que los ángulos disminuidos o menores a 45, 40, vamos a tener caras más delgadas. Entonces, vamos a pasar a lo que vendría siendo la evaluación de la nariz. Dentro de la evaluación de la nariz, la proporción del ancho nasal o altura nasal nos indica una estimación global de la proporción nasal. Una base del ala de la nariz más ancha parece aplanar el tercio facial medio y una más angosta hace parecer más largo el labio superior.
Existe un análisis en el cual precisamente solamente se toma en referencia a lo que vendrán siendo el tercio medio y el tercio inferior, tomando eso como el 100%. En este caso y en este paciente debe de tener una proporción de 57 y 43% respectivamente cada tercio. Y a su vez, este se puede dividir, el tercio inferior se puede dividir en 3 tercios. Pasamos en este momento al examen de perfil. Dentro de este examen de perfil vamos a tomar en cuenta lo que vendría siendo la longitud nasal. Dos líneas perpendiculares a la horizontal verdadera de subnasal y postnasal definen la longitud nasal como la distancia entre estos dos puntos sobre la horizontal verdadera. La medida aproximada de la nariz debe ser de 18 más menos 2. Si localizan el punto que se encuentra entre subnasal y postnasal sobre la horizontal verdadera, vamos a dibujar una línea vertical al contorno inferior de la nariz, la cual vamos a definir como la mitad o el punto no. Los perfiles femeninos con narices pequeñas son considerados más agradables estéticamente en relación con el mentón. Se considera ideal para las mujeres tener la nariz menos prominente y para los hombres tenerla más prominente. Y precisamente esta es la forma en la cual se puede hacer la medida de la longitud nasal. Se observa que es en el punto subnasal una línea perpendicular hacia la horizontal verdadera y hacia el punto postnasal que vendría siendo esta medida. En esta parte de aquí debe de tener una medida aproximada de 18 más menos 2 de acuerdo a las proporciones establecidas. Una paralela a la vertical verdadera desde el punto no y la línea no PG va a definir el ángulo V. Este ángulo va a marcar la convexidad de la cara. La media es aproximadamente entre menos 13 más menos 4. La línea no y el punto PG, que es también conocido como la línea S de Steiner, que conecta la mitad de la nariz y el mentón de tejidos blandos. Debe tocar levemente o ligeramente a los labios superiores e inferiores, y la línea S de Steiner se ha usado aproximadamente durante 25 años como una referencia rápida de la posición antero-posterior de los labios en relación con la nariz y el mentón. Vamos a pasar precisamente a ver lo que vendría siendo esa línea o ese ángulo V. Este es precisamente el ángulo V que se está manejando. El NPG y el NO, que este es el punto NO, en referencia con la vertical perpendicular a la vertical, a la horizontal verdadera. Aquí debe de formar un ángulo de precisamente de aquí hacia atrás, menos 13 más menos 4 para que dé una inclinación adecuada. Posteriormente vamos a pasar a lo que vendría siendo la evaluación del cuello. Podemos definir la línea del cuello por el punto TH. El punto TH va a ser este punto de unión en lo que vendría siendo los tejidos blandos con la parte inferior del cuello o la parte inicial de lo que vendría siendo el cuerpo. La medida de esta angulación en referencia con una perpendicular de la horizontal verdadera nos debe estar marcando un ángulo entre 105 y más menos 5. Esto nos va a dar referencia entre 100 y 110. Este es el ángulo que se forma a través de esa inclinación del ángulo del cuello. Sin embargo, la longitud del cuello debe de ser medida del punto TH al punto mentón. Debe de ser aproximadamente de 40 milímetros más o menos 5. Estas mediciones son importantes al planear los procedimientos ortognáticos mandibulares. Por ejemplo, no va a ser posible retroceder una mandíbula cuando la longitud del cuello es corta. A su vez, vamos a ver en la figura 31 que el cuello deberá de ser entre 105 y más o menos 5 en lo que se refiere a la angulación.
mientras que la longitud del cuello debe de tener de 40 milímetros más menos 5, desde 35 a 45 va a ser el rango. En esta imagen vamos a tener la longitud del cuello y como se los había comentado, del punto TH a mentón. Y la medida va a ser de 40 milímetros más menos 5. Y bueno, doctores, ese es el análisis precisamente de análisis fotográfico y evaluación de los espacios en la fotografía de diagnóstico extraoral.